RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, con el patrocinio de Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIVAM, Museo Nacional de Historia Natural, Museo Benjamín Vicuña Maquena, Museo Histórico y Arqueológico de Quillota, Museo Fonk de Viña del Mar, Instituto Geográfico Militar, Servicio Nacional de Turismo, Cernatur, Corporación Nacional Forestal, CONAF, Programa Explora de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICIT, Turismo Curacaví, Grupo Tacitas y Red Chilena de Amigos del Patrimonio se complacen en presentar Rutas de nuestra Geografía Sagrada. Un viaje en el tiempo y el espacio, hasta nuestros propios orígenes. Queridos amigos, bienvenidos a un programa especial de Rutas de nuestra Geografía Sagrada. Hoy, cuando conmemoramos el 239 aniversario del natalicio de nuestros padres de la patria, don José Miguel Carrera. Además, un programa extremadamente importante para nosotros porque tengo el tremendo gusto de saludar y dar la bienvenida como co-conductora de Rutas de nuestra Geografía Sagrada a Alicia Tudose. Alicia, qué gusto estar contigo hoy día. Hola Alexis. Hola Ana María, un gusto, encantada. Hola queridos, estoy muy honrada de estar acá y para conocer más de historia, para conocer más en particular de José Miguel Carrera. Les cuento que Alicia es de Moldavia y por supuesto para ella esto es una experiencia absolutamente inédita poder profundizar, Alicia, en la historia de Chile, como en algún minuto en Rutas vamos a hacerlo con la historia de Moldavia, pero eso lo tenemos pendiente. Seguramente. Esto yo estoy esperando que en un momento vamos a llegar a todo el mundo. Esa es la idea. Y por supuesto quiero darle la bienvenida, aunque estamos en su casa, a nuestra anfitriona Ana María Rit Carrera, descendiente del prócer y además presidenta honoraria del Instituto de Estudio Histórico José Miguel Carrera. Qué gusto estar contigo de nuevo, Ana María. Muchísimas gracias. Para mí también es un tremendo gusto tenerte aquí en la casa, porque te admiro mucho lo que transmite el canal RST con su variedad sobre la geografía, sobre la historia, que hace a miles de personas enterarse de la historia de nuestro hermoso país. Muchas gracias, Ana María. ¿Qué le partiríamos preguntando a Ana María, Alicia? ¿Qué pregunta se te ocurre la primera? Me gustaría saber del nombre, del apellido de José Miguel Carrera. ¿Cuál es la historia? Mira, hace muchos años se descubrió en la Biblioteca de Madrid un antiguo archivo en que cuenta que en los tiempos del rey Alonso, este rey combatiendo a los moros, hizo su... es que me hincha cuando hizo así. Bueno, el rey Alonso, combatiendo a los moros, trató de tomarse unas fortificaciones y empezó una carrera durante la noche para sorprender a los moros que estaban arriba. Y en la carrera iban adelante dos hermanos. El mayor se encontró con los centinelas y fue muerto por ellos. El segundo llegó arriba y se apoderó de esta fortificación y al día siguiente el rey don Alonso subió para gratificar a estos valientes guerreros que habían subido y habían conquistado para España esta torre. Y el rey les dijo, ¿quiénes eran los hermanos? Y le dijeron, uno murió al llegar y el otro fue el que realmente ganó en esta carrera. Entonces el rey Alonso dijo, desde este momento esta familia se llamará de Carrera y Camino. Y desde ahí que se ha ramificado en numerosos troncos y ramas y existen estos Carrera con este comienzo tan patriótico. Épico, patriótico, además en un periodo absolutamente relevante para la historia no solo de
de Chile, sino la historia de Occidente, que fue la expulsión de los moros desde España, ¿no? Y entonces ahí se produce una cosa interesante, Ana María, voy a profundizar un segundo, porque el apellido sería de la Carrera. El apellido originalmente fue de la Carrera hasta don Ignacio de la Carrera, que fue el padre de don José Miguel, pero ya José Miguel Carrera y sus hermanos y sus descendientes se borraron el de la, realmente no sé por qué, porque ellos no estaban imbuidos de un sentido de pertenecer a la nobleza, aunque oficialmente sí pertenecían, porque yo vi unos documentos que él presentó cuando quería entrar al ejército en España y decía de calidad noble, claro. José Miguel Carrera. Claro. Y lo era, Alicia, porque como en toda Europa, los títulos de nobleza originales corresponden a guerreros. Mira. Exactamente. Ese es un título ganado en combate, en batalla. Posteriormente vienen los títulos nobiliarios que tú podías incluso comprar, incluso en Chile. Claro. Ahora, hablemos de Ignacio de la Carrera Iturgoyen, el primero. Bueno, don Ignacio llegó acá de 19 años como ayudante del marqués de Baides. Este era un marqués que estaba dispuesto a ordenar esta patria en 1640, y era don Ignacio era como una especie de agrimensor. Pero al mismo tiempo, como había tantas batallas contra los mapuches, don Ignacio de la Carrera Iturgoyen se distinguió muchísimo y fue muy favorecido por este marqués y llegó a ser maestre de campo. Esto era, como decir, el comandante en jefe de todos los españoles en su lucha contra los indios. Entonces fue súper distinguido, le dieron numerosas haciendas y títulos, y en fin, y desde ahí su descendencia, durante 5 generaciones, todos fueron maestres de campo. O sea, fue 5 generaciones de militares distinguidísimos. Generalmente bastantes se llamaban Ignacios, hasta llegar a don Ignacio de la Carrera y Cuevas, que fue el padre de don José Miguel. Lo tenemos en una imagen, claro. Pero antes de darle la palabra a Alicia, te quiero comentar que es bien interesante porque partiendo por Pedro de Valdivia y la familia de Valdivia, del Valdivia en Asturias, se produce en la historia de Chile que tenemos estos largos linajes de militares, de guerreros, de héroes, de los cuales Carrera es uno de los más importantes. Alicia. Sí, nos gustaría saber más de descendencia familiar de la Claro, Carrera. Mira, don Ignacio de la Carrera y Cuevas se casó con doña Paula Verdugo. Don Ignacio, según cuentan sus contemporáneos, era un hombre muy afable y muy respetado, porque era muy culto, muy bueno, muy cariñoso, pero al mismo tiempo él ostentaba el grado de coronel de las milicias españolas, fue alcalde de Santiago, fue miembro de la primera junta de 1810, o sea, era un hombre súper distinguido por su contemporáneo, aunque no era de los más ricos, porque había gente mucho más rica que él, pero él era muy respetado y muy querido. Él se casó con doña Paula Verdugo. Doña Paula era hija de un oidor. Los oidores son como unos abogados y el oidor tuvo la suerte de enseñarle a Paula latín, gramática, idiomas, música, geografía. Entonces doña Paula era una mujer muy excepcional de su tiempo y por esto que los hijos de ellos fueron muy cultos, porque nadie se explica por qué doña Javiera Carrera escribía tan bien y tenía el desparpajo de hablar con los gobernantes, con todo, porque tenía una cultura que le venía de su madre. Y José Miguel, con su hermano José Miguel, que tuvo unas ideas tan innovadoras, le venían de esta cultura que venía de antes, porque él solamente había recibido la educación del Colegio Carolino. José Miguel estuvo en un colegio donde se enseñaban varias cosas, pero como, más que todo gramática, latín, cosas así, que eran muy aburridas. Entonces, él parece que lo encontró aburrido porque cuentan que hasta se arrancó un día del Colegio Carolino. Así le está dando la razón al señor
Andrés Bello, que retiró de la enseñanza obligatoria en Chile el latín y el griego y por eso no sabemos lo que hablamos hasta hoy, pero bueno, es una opinión, está muy bien. ¿Mm? Así es. Oye, Ana María, tenemos una imagen tuya, nada menos que en la casa del solar de los Carrera, en Zubillaga, a Mesqueta, en España. Cuéntanos de ese viaje. Sí, fue tan interesante. También encontré en un archivo de un antepasado de Carrera, no tan lejano, que contaba dónde estaba la casa original de los Carrera. Y se me ocurrió en un viaje a España ponerme en contacto con la Municipalidad de San Sebastián, porque sé que estaba por ahí. Y porque este antepasado escribió exactamente dónde estaba. Dijo que estaba cerca de Tolosa, en Amézqueta, que eso está en Guipúzcoa, al lado del río Oria. Yo me guié por todas esas cosas y llegué hasta la casa de los Carrera, que todavía está intacta porque es una casa muy sólida, pero todo el pueblo, que se llama Alegría de Oria, está transformado ahora como en segunda casa de la gente de San Sebastián, porque está en un enclave montañoso muy lindo, es como una lanza donde está todo verde y muy, muy bonito. Y fuimos a visitar la casa, que realmente está como describía el antepasado, a orillas del río Oria. Estaba prácticamente igual que la descripción que me habían dado a mí y la foto que tenía del año 20. Entonces fue bastante emocionante. Y lo más curioso es que encontré a 3 familias de apellido Carrera, y que eran gente que tenían sus pequeños campitos, sus vacas, sus animales, un pedazo de tierra, pero no tenían idea que había un antepasado Carrera, un descendiente Carrera que había sido tan distinguido acá. Ellos no tenían la menor idea y no, como que no creyeron mucho. Así que, porque parece que el otro visitante les dio plata a algunas personas para que creyeran, pero yo no les vi nada. Era buen negocio. Qué curioso el dato. Sí, así que ya saben, no todos son lo que dicen. Mira, estamos viendo en pantalla la imagen del escudo familiar de los Carrera. Tiene un campo de azul, después un campo de oro, y en el campo azul tiene 3 estrellas de 8 puntas, muy sintomático. La otra estrella ya es de 8 puntas también. En la bandera de independencia está el asterisco interno de 8 puntas, pero ahí aparecen los 2 toros, que representan seguramente a los 2 hermanos, pues. Tienes razón. En realidad nunca había pensado en el origen de este escudo, que diversas familias Carrera fueron cambiando los escudos. Entonces, el primer escudo que hay esta es una torre y una mano levantando una lanza por el hermano que se conquistó la torre. Claro. Pero los Carrera que llegaron acá tenían este escudo. Así que realmente que no tenemos una explicación lógica de por qué el escudo es así. Podría ser lo que comento. ¿Te gustaría saber, Alicia, con quién se casó José Miguel Carrera? Me gustaría saber más información, porque normalmente no hablan mucho de familia de Carrera. Claro, es muy interesante. Estábamos conversando ayer sobre esto, porque José Miguel no fue un enlace construido a la fuerza. Porque, les voy a decir por qué, una cosa muy curiosa. Cuando José Miguel Carrera ya había tomado el poder, él iba a inaugurar la primera bandera chilena, y esto se iba a hacer en el consulado norteamericano. Y entonces el cónsul Poinsett, que era muy, muy amigo de Carrera, le escribió a Carrera: estás invitado tú, pero he recordado de invitar también a doña Merceditas. Y esa Merceditas es la mujer con la cual se casó un año después. Entonces, o sea que José Miguel quería ver a la Mercedita, no era una cosa arreglada. Y fueron muy, muy felices, porque hay más de 200 cartas que intercambiaron entre los dos, porque José Miguel le tocó viajar tanto, fue a Estados Unidos casi un año, estuvo separado de ella porque estaba en diversas ocasiones preso y qué sé yo, y se mandaban unas cartas
tremendamente amorosas entre los dos y tuvieron 5 hijos y el menor, que es mi tatarabuelo, no alcanzó a ser conocido por José Miguel porque fusilaron a José Miguel antes que él viera a su descendiente varón, pero él escribió cartas a Mercedes diciendo la felicidad que le daba de tener por fin un hijo varón, porque había tenido 4 mujeres primero y él lo único que quería era tener un hijo varón, así es que estaba tan feliz. Y en su testamento, que escribió mucho antes de morir, porque él se veía tan amenazado por la logia lo persiguió a él tremendamente. Y entonces en Montevideo, un año antes de morir, escribió un testamento en que decía que quería que sus hijos se educaran en Estados Unidos, porque como él había tenido esa experiencia tan buena, con gentes tan educadas y conociendo todas las universidades, quería que se educaran ahí. Y ahora, último, mi hija menor, que vive en Estados Unidos, dijo en un inmenso congreso, habló de José Miguel Carrera y dijo, y yo estoy cumpliendo el sueño de don José Miguel Carrera de que sus hijos se eduquen acá. Impresionante, es un dato tan curioso. Sí. Me encantó. Nunca conocí este dato. Muchas gracias. No, es que es una cosa nueva. ¿No? Ella acaba de hacer, mi hija acaba de hacer una inmensa, se llama Innovation Day, en donde se juntan todos los innovadores de Chile y de Estados Unidos. Entonces invitó el embajador, por supuesto, gobernadores de Boston, gente muy importante, y les dijo esto. Y resultó como que se impactaron, porque ella habló de Carrera innovador. Porque Carrera... Ya lo vamos a ver, no adelante su propia pauta, por favor. Está perfecto. Yo les quiero pedir disculpas porque me han visto que estoy con estos lentes que me permiten mirar y estaba con los otros y se me quedaron los lentes transparentes en la casa, así que si no me los pongo no veo, no es que no quiera verlas a ellas, ¿ya? Y hablemos de eso y te cuento algo que se deduce de lo que dijo Ana María. Le voy a pedir al director que ponga en pantalla la imagen. Hay una cosa de Carrera que todo el mundo que lo estudia sabe, pero que no se dice mucho. Carrera debe haber sido el hombre más buen mozo de Chile de la época. Era... Este dato yo sabía. Ajá. Sí, que era muy, muy mozo y muy caballero. Dicen que no solo era buen mozo, era brillante, inteligente, según un joven Pueyrredón que tenía una voz como campana, y era tan atractivo, era carismático, porque los soldados franceses e ingleses que él trajo de su flota lo siguieron hasta morir. El Yates, Kennedy, escribieron libros sobre él. Los tipógrafos que trajo con la imprenta para hacer la Aurora de Chile, lo siguieron también y escribieron sobre él. Es la única persona que yo conozco, un prócer, del cual hablen y escriban sus amigos. Debe haber sido sumamente atractivo como persona. Y también eso es lo que yo me pregunto, esa cultura, esa finura, esa facilidad de hablar y de escribir. Porque Vicuña Maquena dijo que era el único prócer de América que tenía la fúlgida diadema del genio. Y lo más probable, y ahí estamos viendo la imagen también, volvamos a mostrarla, porque doña María de las Mercedes, Josefa, Fontecilla y Fernández de Valdivieso, en ese mero retrato que hay, que es una cosa muy pequeñita, ¿no? Sí. Aparece también como muy buena moza. Entonces, lo que te quería mencionar con eso es que parece que sí, tiene toda la razón Ana María, de que fue amor a primera vista, un flechazo, y se estaban buscando ahí en la fiesta que ya vamos a conversar, de Poinse del 4 de julio de 1812. No sé qué le toca, pero voy a preguntar yo. Sí. No vamos a contar, tuvimos una conversación ayer con Ana María, te cuento, si vamos a contar un episodio que está debatido de la vida de Carrera. Y yo lo volví a pensar y dije, es que la fuente es dudosa, mejor no lo contemos. Así que simplemente cuando Carrera se va a España, y en España, ¿qué grados militares obtiene y cómo va ascendiendo en su carrera militar? Bueno, Carrera llegó a España y cuando vino la invasión napoleónica, él quiso entrar al ejército y para esto presentó
todos sus antecedentes, pero le decían que tenía que llegar con los antecedentes como del gobierno español en Chile, porque todavía estaban los españoles. Y no llegaban nunca, y él quería entrar al guardia de corps. Pero al final, el marqués de Villapalma, que era uno de los blancos en Calada, donde él alojaba, eso nadie lo sabe, Alexis. Fíjate que llegó a alojar a la casa del marqués de Villapalma. Y el marqués de Villapalma lo presentó al general Castaños, y ellos lo incorporaron al regimiento de Farnesio. El regimiento de Farnesio es el más antiguo de Europa, no solo de España, de Europa. Y Carrera entró a este regimiento como teniente, pero se distinguió tanto que subió muy luego a capitán y lo cambiaron a voluntarios de Madrid. Él combatió en más de 18 batallas, tan valientemente y tan muy distinguido. Incluso llegó a ganar la medalla de Talavera por servicios distinguidos en la batalla de Talavera. Y desgraciadamente las fuerzas españolas iban retrocediendo, llegando hasta el final de la península, se iban juntando en Cádiz y ya en Ocaña ya murieron casi todos los oficiales españoles. Carrera estaba con los oficiales españoles. Y Carrera quedó gravemente herido de un sablazo en una pierna, que casi le cercenó la pierna, y tuvo que ir a Cádiz a recuperarse. Estuvo ahí bastante tiempo. Vamos a mirar unas imágenes. Tenemos José Miguel Carrera en España, una acuarela me parece muy bien desarrollada, y luego tenemos ahí el regimiento Farnesio al que hace referencia. Y es bien interesante porque la estructura del uniforme de estos húsares que tienen toda esta cordonería, son hermosos los uniformes, viene de ahí. ¿Ah? Y finalmente les mostramos invasión napoleónica de España, lo que estabas conversando, les quiero contar algo de eso. Y finalmente ahí está la medalla de Talavera. Y nosotros tenemos en Chile, Alicia, hasta el día de hoy, Talaveras de la Reina, que está en La Reina, y la comuna se llama La Reina, en realidad se llama Talaveras de la Reina, en función de lo que está comentando Ana María. Les quiero decir además que no se vayan del programa cuando termine, porque les voy a agregar a todo lo que vamos a conversar hoy día el capítulo de los petroglifos de Alicahue, donde aparece el general Breyer de Rutas de Nuestra Geografía Sagrada primera temporada, para complementar todo lo que vamos a conversar hoy día. Alicia, ¿con qué continuamos? Yo creo que estoy un poco perdida con los temas militares, pero yo pensé que me toca enrolamiento en el ejército español. Sí, pero ¿sí? Yo eso en realidad ya lo conté porque era que entró a Farnesio, después Voluntarios de Madrid. Sí, así entendí, por eso, ¿cuál sería la próxima pregunta? La 4. La 4. Bueno, no es algo que me gustaría preguntar, pero es prisión y regreso a Chile. ¿Qué pasó en este momento? Lo que sucedió es que Carrera, que se estaba rehabilitando, tenía muchos amigos, como siempre, porque yo he visto en el archivo de Carrera toda la gente que le escribía, los coroneles, los generales bajo los cuales él había guerreado, y Carrera ahí se juntaba con un grupo de amigos. Pero curiosamente, esto es una cosa que nadie sabe, porque yo la encontré ahora, en ese momento, en ese mismo año, estaban San Martín, Alvear, Zapiola y otros, y fundaron una logia masónica que se llamaba Los Caballeros Racionales. Pero a Carrera no sé si no lo invitaron, no lo quisieron invitar, o él no quiso entrar a esta logia, y ellos, entre ellos, eran muy cerrados y eran realmente masónica, una logia que venía su origen desde Inglaterra, desde Miranda, y Carrera un día fue sorprendido por el ayudante del gobernador y lo tomó preso. Y Carrera escribió al gobernador, hay 2 cartas que le escribe: ¿por qué estoy preso? Esto es por alguien particular que me tiene odio. ¿Qué sucede? ¿Por qué me tomaron preso? Revisaron todos mis papeles, tomaron preso a mi ayudante. Estuvo 9 días preso y de repente lo dejaron libre.
¿Y saben quién era el ayudante del gobernador? José de San Martín, el libertador de la Argentina. Entonces, es tan increíble esto que haya sucedido, porque yo no sé si en ese momento puede haber ido otro ayudante del gobernador, pero es que hayan estado ellos, no hayan querido que Carrera entrara en su logia, porque yo creo que ellos venían con estas ideas británicas de que Inglaterra quería, en realidad, ellos conquistar América. En vez de, como España estaba en decadencia, entonces había muchos que tenían, como en su programa, conquistar América, entre ellos los franceses también. Entonces, ellos no querían que Carrera volviera a Chile, porque Carrera antes de que lo tomaran preso, él había pedido permiso para volver a Chile. Y le dieron el permiso con uso de uniforme, fuero militar, con todas las cosas como gloriosamente. Claro. Y están todos los papeles que le dan, que llega con todos sus grados y sus uniformes y todo. Llegó a Chile y empezó su campaña de liberación porque él no quería esa monarquía inglesa inmiscuyéndose en nuestro país. Él quería un país autónomo. Esto que cuenta Ana María Alicia es súper interesante porque en las revisiones actuales que hemos venido haciendo en Rutas con los historiadores del programa, ya vamos a tener varios programas de eso, Daniel Escobar y otros, pues bien, en América no se produjo una guerra entre España y los países de América, lo que hubo fue una guerra civil, porque todos éramos españoles, primera idea. Y lo segundo, esto que cuenta Ana María, dice, claro, que Inglaterra, que financió la Revolución Francesa en primer lugar, y que después financió la invasión napoleónica de España con un préstamo de 67 millones de francos, es muchísimo dinero, pues bien se sacó dos competidores de encima, Francia, potencia mundial en esa época, España, la mayor potencia en esa época, y queda libre para venir y poder tomar América. Entonces, este dato de que San Martín, primero el dato que ya se conocían, ese es muy importante. Se habían visto, habían hablado, habían conversado. Tiene que haber No necesariamente, aunque haya sido... No tenemos constancia. Pero no hay forma de que lo haya detenido sin que hayan intercambiado un par de palabras, mi capitán, etcétera, lo mínimo o lo formal. No, yo creo que Lo otro que dice es que ya en ese minuto todo el grupo en torno a Miranda, O'Higgins, San Martín, etcétera, todos los que Miranda había formado, a Carrera lo ubicaban perfectamente. Eso es otra cosa que se deduce de lo que estás planteando. O sea, él no era un desconocido para ellos. No, por supuesto. El que estaba en ese grupo también era Carlos de Alvear. Y Alvear después también gobernó Argentina. Pero curiosamente Alvear después se enemistó con San Martín, entonces se fue al lado de Carrera. Exacto. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos un instante más, no se vaya de nuestra sintonía en Rutas de nuestra Geografía Sagrada. Rutas de nuestra Geografía Sagrada es un programa de viajes, turismo aventura, sitios patrimoniales, ecología, arqueología, arqueoastronomía e historia, producido por un equipo de especialistas que visitan diferentes localidades, dando a conocer sus atractivos naturales, turísticos, históricos y arqueológicos, con especial énfasis en los sitios de geografía sagrada presentes en el lugar. Dirigido y conducido por el entomólogo e investigador científico e histórico Alexis López Tapia, dirección académica del Dr. Rubén Esteber y el Dr. Jorge Vargas Díaz, dirección de contenidos del arqueólogo Nicolás Ruano Suárez, dirección de investigación del antropólogo Marco Vargas Opaso, producción de Guillermo Rojas y Benjamín Spencer, con música original del compositor Cristian García Figueroa. Participan el entomólogo Alfredo Ugarte Peña, el geógrafo Paulo Chavarría Sánchez, el biólogo y geógrafo Francisco Ramírez Pacheco, el historiador Daniel Escobar, el historiador Matías Pérez Cousiño, el historiador Marcos Moncada Astudillo, el arquitecto Carlos Verdugo Rotela, el andinista y técnico en turismo Víctor Troncoso Valencia, el ingeniero en turismo Guillermo Rojas, el investigador histórico y patrimonial Juan Carlos Arellano, el director de turismo Curacaví Gerardo Romero y los arquitectos españoles Josep María Lujas de Barcelona, el doctor en arquitectura Carlos Sánchez Montaña de Galicia y el arquitecto y doctor en egiptología Víctor Gardón Ramos de Barcelona.
Sigue nuestros viajes, programas y documentales por RST Chile, transmitiendo en vivo para Chile y el mundo a través de Internet. Queridos amigos, estamos en Rutas de nuestra Geografía Sagrada en un programa especial por el 239 aniversario del natalicio de José Miguel Carrera junto a Alicia Tudose, que nos acompaña por primera vez en el programa. Sigamos hablando, Ana María, de... Ya me confundí de nuevo con los anteojos, esto me tiene loco. De la llegada de Carrera a Chile, porque logró tomar el barco finalmente y se vino. Bueno, Carrera tomó el barco, se vino por el sur, era la única parte por donde podían venir, por el estrecho, y llegó a Valparaíso, en Bahía Standard. Él, como es este hombre cautivador que era, ya se había hecho súper amigo del capitán del buque, quería llevarlo a su casa, en fin. Y cuando llegó acá, sus hermanos, que ambos eran militares, Juan José y Luis tenían grados altos en la milicia chilena, que en ese momento era española, y querían hacer un golpe contra la segunda junta de gobierno que había, que era muy, muy moderada. Entonces Carrera les dijo que esperaran un poco. Él quería ver cómo estaba el ambiente, quién estaban en favor, quién estaban en contra. Y realmente al final dio un golpe y puso en el poder a la familia Larraín, que era muy numerosa, que le decían los 800 o la Casa Otomana. Y los Larraín se jactaron delante de Carrera de que ellos hacían lo que querían, porque uno era el presidente del Cabildo, el otro de todos los puestos importantes. Entonces Carrera, que era tan choro, diríamos hoy día, les dice, bueno, ustedes iban a caballo, los Larraín, el cura Larraín que los mandaba, y le dice esto, nosotros tenemos todas las presidencias, así que hacemos lo que queremos. Entonces Carrera le dice, ¿y quién tiene la presidencia de las bayonetas? Porque habían subido al poder gracias a los 3 hermanos Carrera. Entonces este señor se demudó y Carrera ahí pensó, yo tengo que tomar el poder. Hizo una cosa increíble, habló con su hermano, que tenían cada uno al mando de un regimiento, y él salió a la plaza de armas, vestido de húsar, hizo caracolear su caballo, todos se distrajeron y se tomó todas las cosas incruentamente. Fue un golpe general, pero muy, muy increíble. Tenemos imágenes de la primera junta de gobierno, presidida por don Mateo Vittorio Zambrano, que como ustedes sabrán y yo he contado en otros programas, se bañaba una vez al año, pero no vamos a hablar de eso mucho más, ¿ya? Y luego efectivamente ahí está, también es una ilustración de este golpe de Estado del 4 de septiembre de 1811, con Carrera caracoleando arriba del caballo para entretener a las tropas realistas, ya hablemos realistas y patriotas, para que salieran y después las capturan gracias a que hizo esta finta en el caballo, que lo encuentro notable, Alicia. Pero al final no tuve que capturar a nadie. Todos se aliaron con él. O sea que fue muy, muy increíble. Era un hombre realmente cautivador. Así que, una pregunta. Dime. Yo sé, puede ser que me confundo, que atrás del golpe y detrás de todos los golpes y cambios fue una persona de familia de Carrera. ¿Quién sería? Bueno, ¿Es muchas verdad? personas dicen que fue Javiera, pero en realidad Javiera era una mujer brillantísima, como dije al principio, culta, y secundó a Carrera en todas las cosas. Ella lo quería más que... esa familia era muy unida entre sí, pero ella no fue el pensamiento del golpe, ella fue la que lo apoyó en todo. Y también en su casa se hacían reuniones para hacer estos golpes. Carrera tomó el poder en esta forma que casi graciosa y se puso presidente de la Junta. Él era una Junta que eran 3 personas y que les puso unas normas que cada tantos meses se tenían que cambiar, pero en la realidad él
era la mente de esto. Y lo primero hizo traer una imprenta, porque él pensaba que un pueblo que no tiene información no puede hacer nada, no puede hacer la independencia, no sabe qué es lo que es independencia. Nadie entiende qué significa eso, porque en general eran moderados, o sea, moderados o realistas, que les gustaba el rey. Entonces, Carrera quería enseñarles qué significaba ser independientes, autónomos de todo, gobernarse ellos mismos, darse sus propias leyes. Entonces trajo la imprenta y la imprenta la trajo de Estados Unidos y trajo 3 tipógrafos, porque nadie sabía manejar la imprenta, pero lo más gracioso es que trajo un traductor para los tipógrafos, porque además los tipógrafos no sabían castellano. Así que, bueno, instaló la imprenta, hizo el primer periódico que existió en Chile, y esto, quiero decir, esta imprenta, este periódico son la obra de José Miguel Carrera, porque ahora he visto un montón de partes que dicen la imprenta traída por Camilo Enrique o fundada. Camilo Enrique era un fraile muy culto, muy inteligente, que escribía en La Aurora, pero porque fue contratado y se le pagaba un sueldo mensual. Y se le pagaba, está el decreto en que se le paga a los tipógrafos un tanto y a Camilo Enrique otro tanto. O sea que él trabajaba, sí tenía las ideas independentistas muy, muy claras, pero no era el que la trajo ni el que la fundó. Y yo ahí tengo un ejemplar que dice periódico ministerial y político. Era el periódico que daba las noticias del gobierno. Y ahí aparecieron, por ejemplo, todos los decretos, el decreto cuando se fundó la primera bandera, cuando se fundó el primer escudo. Era primera vez que Chile tenía una bandera que no era la española. Entonces eso era muy importante y la gente la acogió con mucha felicidad y todos se tenían que poner una escarapela de los colores de la bandera para significar que eran patriotas. Y no solo eso, en La Aurora de Chile salió, por ejemplo, un decreto importantísimo. Él quería que toda la gente se educara, porque él se educó en el Colegio Carolino, y el Colegio Carolino era un colegio solo para nobles. Entonces, era muy exclusivo, los demás no tenían acceso a colegio. Entonces, él no podía hacer los colegios. Entonces, hizo una cosa muy genial. Dijo que en todos los conventos de sacerdotes tenía que haber colegios para hombres. En los conventos de monjas tenía que haber para las mujeres. Entonces empezó la educación gratuita. Y con este decreto que existe, que lo han querido borrar, pero él quería que toda la gente fuera instruida, que toda la gente supiera qué significaba lo que él estaba haciendo, lo que él quería hacer. Hizo muchas cosas muy, muy innovadoras. Él propuso, por ejemplo, que se plantara tabaco y algodón, porque en realidad había climas calurosos en el norte de Chile que se podían hacer. Se descubrió un mineral muy, muy rico de plata, que se llama agua amarga. Con eso se solventaron muchas cosas durante el gobierno de Carrera. Esto no lo sabe nadie. Salió en La Aurora. Entonces yo leí La Aurora, decía, se descubrió esto, con esto vamos a hacer esto. Y Carrera fundó el primer banco, se llamaba Banco de Rescate de las Platas. Entonces, con eso él pudo solventar gastos de su gobierno. Entonces, tuvo ideas muy geniales, la junta de vacunas, que todos se tenían que vacunar, junta de beneficencia. Yo no sé cómo, en 3 años transformó el país, por lo menos tiró todas estas ideas para que se fueran cumpliendo. Algunas se tuvieron que acabar después, pero él era un hombre con una mente que realmente era, como dijo Vicuña Maquena, un genio, porque uno dice de dónde sacó todas estas ideas, todas estas cosas nuevas. Bueno, Carrera hizo lo más importante de todo, al final, que se llamaba la Constitución, las normas para que nosotros pudiéramos funcionar. Y ahí separa los 3 poderes, es muy interesante. En su 5º artículo, él dice que ninguna orden que venga de afuera va a hacer efecto dentro de Chile. Entonces, ahí hubo una cosa muy curiosa, porque al principio él dijo que la religión iba a ser
católica, apostólica, pero no romana, porque él no quería que vinieran las órdenes de Roma hacia Chile. Entonces eso fue súper discutido en ese momento, al final tuvo que poner romana, me parece. Así que, pero él quería que el gobierno de Chile fuera siempre autónomo, que no le obedeciera a nadie, y con unas cosas muy interesantes sobre la libertad, habeas corpus, o sea que había que demostrar que alguien era culpable, nadie podía ser tomado preso sin motivo. Y esta constitución tan interesante solamente tenía 25 artículos, pero en ella recorría todo lo que podía haber. Entonces, no comentemos mejor, Ana María, el tema de cuántos artículos tienen los proyectos constitucionales de Chile, porque tenemos dos experiencias cercanas de las cuales no vamos a hablar en este programa. Sí, pero por eso te digo que en 25 artículos estaba todo el gobierno de un país. Sí. Mira, Alicia, perdón, te quiero comentar lo siguiente, porque ahí vamos a mostrar en pantalla la aurora de Chile, que nos comenta Ana María, y lo interesante de la aurora es que el primer número, que se llama, era el número preliminar. Este número, algunos dicen que salió una semana antes, otros dicen el día antes del oficial, del número 1. Dice arriba, Aurora de Chile, periódico ministerial y político, y debajo dice, viva la unión, la patria y el rey. Entonces, el número 0, digamos, todavía reconoce al rey, pero ya el segundo número cambia y dice Aurora de Chile, periódico ministerial y político, y simplemente aparece la fecha, jueves 13 de febrero de 1812. Y después en el número 18 aparece una cosa notable, y ya quiero conversar de eso un segundo, que es esta montaña mágica con los rayos de la aurora, y dice Aurora de Chile, lucebet populus somnos expellat et umbras. En latín, ya, la luz ilumina al pueblo y expulsa las tinieblas y las sombras, en latín. Y ese cambio es bien sintomático. Además, Ana María nos comentaba de la bandera, y ahí tenemos la imprenta, pero quiero mostrar un segundo la bandera porque hay un tema con la bandera. Lo hemos conversado con Ana María y tú lo vas a ver, Alicia, porque si vas a la página oficial de Gobierno de Chile, la bandera de carrera aparece como la estamos viendo en pantalla en este minuto. Azul arriba, blanco al medio y amarillo abajo. Pero cuando tú le preguntas a un chileno, ¿cómo se dicen los colores de la bandera? Bueno, blanco, azul y rojo te dicen. Si reemplazas el rojo por el amarillo, que fue lo que se hizo, te quedaría blanco, azul y amarillo. Porque esta no es la bandera de carrera. La bandera de carrera efectivamente era con el escudo que tenía verso y anverso, que lo estamos viendo allí, y blanco, azul y amarillo. ¿Ya? Ha habido una larga investigación de esto, pero esto está descrito justamente por el mismo Camilo Enrique en ese orden los colores, que la gente no sabe. Entonces, hasta a nivel del gobierno de Chile se le ha olvidado un poco la historia, Alicia, para que veas. Ah, mira, qué fantástico. Sí, pues, Bueno. porque, perdón, te lo remarco, porque después lo único que cambia en la bandera de transición es el amarillo por el rojo, pero el orden de los colores, cuando tú lo dices, sigue igual, pues, blanco, azul y rojo. Blanco, azul y rojo. Ahí están los tres colores, es el orden. Es el orden. ¿Y cuál es el significado de los colores? Los ¿Qué colores, significa sí, la bandera? tiene un significado bien importante, porque tienes arriba, es un cambio de sentido simbólico, pero no del símbolo. En heráldica, el blanco representa la majestad del rey, pero como se va a transformar esto en una república, es la majestad del pueblo, la soberanía del pueblo. El azul representa la justicia, que se mantiene con el mismo el sentido, y el amarillo la potestad del rey, es decir, el poder, ¿ya? Que pasa de ser el poder del rey a ser el poder del pueblo. Ese es el cambio de sentido, no de los colores son los mismos, pero como estamos en república se reinterpreta el código realista en código republicano. Esa es la diferencia. Pero a mí me gustaría hablar del escudo, porque Hablemos me del encanta. escudo. Hablemos del escudo. Quiero saber más información. ¿Qué Bueno, significado tiene? El escudo está muy bien descrito por un cronista español que escribió casi todos los acontecimientos de la época, así que está súper bien descrito porque con mucho detalle. Dice que era un óvalo, como lo están viendo. Perdón, no, es que no puedo dejarlo pasar. Sí. Todos le dicen a eso óvalo, no lo es. Esa es una elipse. ¿Ya? El óvalo tiene forma de huevo. Sí. La elipse tiene dos focos y esto lo trabajé mucho porque hay un tema. El escudo original de Cuba es un huevo.
Ese es un óvalo, sí. El de Cuba es un huevo. Nosotros no son elipses. Ya. Bueno, y entonces Carrera puso a un araucano y a una araucana, porque él tenía una gran admiración por la raza araucana, porque habían combatido siglos de siglos contra los españoles, y era lo que él en este momento avisoraba que iba a suceder, que iba a tener que pelear contra sus amigos españoles, que él había peleado antes. Entonces, él tenía gran admiración por los españoles, y también puso aut concilio, aut ense, que quiere decir más o menos por la razón o la fuerza. O sea, por la espada, tiene una espada y una palma, así como que la espada o la razón. Usamos, sí, hasta el día de hoy. Claro, entonces todo era muy simbólico y la gente lo tomó muy bien porque era muy bonito, pero para mí también quiere decir que Carrera creía en las mujeres, porque puso una mujer en tiempos de que no se pensaba en que las mujeres fueran capaces. Y también él escribió una pequeña obra, esto no tiene que ver con el escudo, sobre cómo tenía que educarse a la gente. Y divide a los niños hasta los 7 años y después lo que tienen que aprender más tarde. Y dice que las mujeres tienen que aprender porque de ellas van a aprender los hijos y los cuidados para las mujeres y cosas así, que eso no se ha traducido ni se ha editado nunca. Ese tema de cómo educar o cómo cuidar, de qué edad a qué edad, qué se le enseña en cuál. Muy, muy bonito. Pero sobre todo a mí me gusta mucho esa idea que él tenía de la igualdad de las mujeres. Bueno, él tenía una madre brillante y una hermana brillante, claro. Entonces él sabía que podían ser tan inteligentes. Déjame agregar otra cosa para que Alicia lo sepa, porque el escudo tenía verso y anverso, la parte de adelante y la parte de atrás. Y la parte de atrás que la tenemos ahí es una montaña que es la misma montaña de la aurora de Chile. De ahí la sacaron, ¿ya? Con los rayos del sol naciente. Y ahí trae 2 lemas en latín, que son Auroras Libertatis Chilensis, la aurora de la libertad de Chile, y Umbra nocte lux es libertas sucedum. A la noche y a la oscuridad la sucede la libertad y la luz, ¿ya? Que es típico el lema de la Ilustración, ¿no? De ahí viene tomado. Pero lo interesante realmente que descubrí, después de una investigación de varios años, fue que la montaña era el símbolo codificado del grupo revolucionario francés La Montaña, de Revolución Francesa, donde estaba Marat, Danton y Robespierre, entre otros, que permaneció, entre comillas, oculto en nuestros primeros emblemas nacionales durante 200 años, hasta que lo di a conocer y mostré cómo lo habían tomado literalmente del emblema de la montaña francesa. Este es un trabajo que publicamos en 2017, no lo has visto, te lo voy a mandar pero llegando, así para que lo veas. Alicia. Muy curioso todo, y me impactó mucho de lo que yo escuché. Podemos hacer como una conclusión que José Miguel Carrera fue un genio y adelantó el tiempo muchísimo. Que estamos haciendo hoy, día de hoy, él lo hizo muchos años atrás. Claro. Entonces, implementó la base como revolucionaria de cambios positivos para Chile. Tienes toda la razón, pero este cambio que él quiso imponer tuvo mucha resistencia, porque siempre cuando la gente quiere cambiar algo, los que están acostumbrados a seguir con lo mismo no quieren que se cambie. Entonces, esos fueron los realistas, su enemigo. Bueno, hubo mucha gente que se opuso, y en ese primer tiempo él no tenía los larraínes que él había derrotado, otros moderados. Había gente que no le gustaban todos estos cambios, pero todos estos cambios, bandera, constitución, escudo, trajo como consecuencia que España, que se estaba ya recuperando un poco de la invasión napoleónica, envió tropas a Chile para recuperar a Chile, porque se les había arrancado Chile de las manos. Entonces, desde Lima llegó la expedición de Pareja, un comandante español, y empezó a avanzar desde Chiloé, Valdivia, y tomándose todas las ciudades. Carrera, entonces, el 31 de marzo de 1813, es nombrado por el Senado, por todo, general en jefe del ejército. Entonces,
para ir a combatir a estos otros, porque entonces ya había un ánimo de ser chileno, de ser patriota, y se enrolaron montones de personas en el ejército de Carrera, y por el sur venían muchos soldados chilotes y otros que venían enrolados en el ejército español. Empezaron una serie de batallas. Estas batallas, Yerbas Buenas, San Carlos, Chillán, etcétera, fueron, no se sabía muy bien si ganaban o no ganaban. Las tropas de Carrera no estaban muy estrenadas tampoco. Él venía estrenando, había fundado la primera escuela militar. La primera escuela militar se fundó en 1813 bajo la tuición del hermano mayor de él, que era Juan José Carrera. Y ahora eso se desconoce, pero hay un decreto que funda la escuela militar, dice cómo tiene que ser, y ahora la escuela militar de ahora es la última de una sucesión de escuelas militares, porque después Bernardo O'Higgins fundó una escuela militar que duró 1 año y medio, después Blanco de Encalada me parece que fundó otra, y así sucesivamente, y se acababan porque no habían fondos para esas escuelas. Entonces, pero la escuela militar de Carrera terminó durante la batalla de Rancagua. En la batalla de Rancagua los chilenos fueron estrepitosamente vencidos. Y vamos a hablar en especial de la batalla de Rancagua, ¿o no? Sí, porque me parece una parte importante, Alicia, de todo el proceso. Nosotros dividimos el periodo de la independencia en 3 periodos: Patria Vieja, Transición y Patria Nueva. Y lo que marca el cambio entre la Patria Vieja y el periodo de la Transición, o Reconquista Española, que también habitualmente se le dice, es justamente esta batalla de Rancagua. Tiene varios elementos, le vamos a pedir a Ana María que nos cuente, pero básicamente, más que la batalla, se la llama el desastre de Rancagua. ¿Ya? El desastre. ¿Y por qué dicen que desastre? Mira, el desastre fue porque cuando los españoles iban avanzando desde el sur, Carrera los había combatido algunas veces, y dejó una junta de gobierno en Santiago. La junta de gobierno dijo, Carrera no ha ganado así como definitivamente ninguna cosa, vamos a poner otro comandante en jefe. Y pusieron a O'Higgins. O'Higgins le fue pésimo también, entonces O'Higgins llegó a un acuerdo con los españoles, que se llamó el Tratado del Ircay, en que Chile volvía a ser español y volvíamos a tener la bandera española. Y no podían usar la bandera que había hecho Carrera. Entonces a Carrera, por supuesto que lo tomaron preso. Carrera se arrancó hacia Santiago, se rearmó con sus fieles acá, y O'Higgins venía desde el sur con la bandera española, después del Tratado del Ircay, porque nadie dice eso, porque había unos decretos que decían, nadie puede usar la bandera de Carrera, así que tenían que usar la bandera española. Y O'Higgins, que lo encuentran el padre de la patria, venía con la bandera española. Y se encontraron en una parte cerca de San Bernardo, que se llamaba Las Tres Acequias, y los Carrera le ganaron a O'Higgins, y Carrera, que era tan buena gente y perdonador, al tiro le costó perdonar a O'Higgins, porque le dijo, pero tenemos que unirnos, no podemos dejar que los españoles lleguen a Santiago. Entonces O'Higgins, bien resentido con esta pérdida, se unió a Carrera. Entonces Carrera preparó sus fuerzas, porque los españoles ya estaban llegando cerca de Rancagua, que está al sur de Santiago, muy cerca, como a 100 kilómetros. Y entonces Carrera preparó las fuerzas y puso a O'Higgins como comandante de la primera división, a su hermano Juan José de la segunda división y a su hermano Luis de la tercera división. Y él estaba como comandante en jefe, o sea, no tenía una fuerza propia, porque así son los ejércitos. Y Carrera empezó a tratar de hacer la defensa en unos cerros que rodean a Rancagua. Empezó a hacer fortificaciones y cosas así, y desgraciadamente O'Higgins no estaba de acuerdo. O'Higgins quería que se defendieran en Rancagua, y Carrera se intercambiaron muchas cartas, y Carrera le decía, no, tenemos que fortificarnos en la Cuesta de Echada, no, tenemos que llegar hasta Rancagua. Bueno, total que O'Higgins avanzó y los españoles lo rodearon en Rancagua, y el hermano de José Miguel, que se llamaba Juan José, lo fue a auxiliar y se quedó encerrado en Rancagua también.
O sea que las dos divisiones más grandes de José Miguel Carrera estaban encerradas en Rancagua. Quedaba una tercera. Esta tercera división era muy pequeña, tenía solo 900 hombres. Entonces, los de Rancagua trataron de defenderse desde adentro, les cortaron el agua, estaban en la plaza, estaban muy mal. Y los de la tercera división quisieron entrar, porque así lo cuentan los cronistas españoles, porque aquí en Chile dicen como que no, los Carrera, no, ninguno actuó. No, uno estaba adentro y el otro trató de entrar, pero no había más. Bueno, total, que O'Higgins y Juan José tuvieron que arrancarse afuera y dejaron a todos, que hubo una masacre adentro de Rancagua. Y ahí, por eso se llama el desastre de Rancagua. De ahí todos los chilenos, los patriotas que pudieron, atravesaron hacia Mendoza para salvarse, porque los españoles habían hecho esa masacre en Rancagua y hacían saqueos y cosas, entonces se asustaron casi todos los patriotas y trataron de cruzar hacia allá. Y Carrera se quedó una semana más porque quería reorganizar, pero ya la gente estaba totalmente desmoralizada. Nadie quería seguir en esto, ya arrancaron nomás. Otra de las cosas que pasa en ese episodio, Alicia, que es importante, y se divide muy bien, Patria Vieja de Reconquista, es que como los españoles matan, una cosa absolutamente inusitada, a todos los prisioneros y a todos los heridos que estaban en Rancagua, a la población también, ahí es que cambia el color de nuestra bandera de amarillo a rojo. El rojo es por la sangre de los mártires de Rancagua, ¿ya? Por si escuchas alguna vez que lo dicen como una cosa infantil, que el rojo es de la sangre araucana, no. El rojo de la bandera de las transiciones y de la bandera actual es por la sangre de los mártires de Rancagua, ¿ya? Por eso se cambió el color de la bandera. Hablemos ahora, Ana María, de el periodo tal vez más interesante el punto de vista de lo que Carrera va a lograr, no en Chile, sino afuera, que es su viaje a Estados Unidos. Sí. Bueno, Carrera atravesó la cordillera, llegó a Mendoza. En Mendoza gobernaba San Martín, que era el jefe de toda la logia lautarina. La logia lautarina era una logia poderosísima que funcionaba en toda América, Bolívar, Pueyrredón, San Martín. O'Higgins también pertenecía a esa logia, aunque hasta ese momento no había actuado como parte de la logia. Y San Martín, que era el gobernador de Mendoza, apresó a todos los Carrera y los mandó hacia Buenos Aires, donde ahí quedaron libres. Carrera encontró que no tenía nada que hacer porque no lo dejaban participar. San Martín estaba preparando un ejército para recuperar a Chile desde Mendoza hacia acá. Y ninguno de los Carrera podía entrar a ese ejército, y José Miguel estaba muy desesperado y concibió la idea de liberar a Chile por mar. Esto es porque en Buenos Aires había numerosos corsarios ingleses y norteamericanos, sobre todo, y entonces ellos le dijeron que en Estados Unidos podía comprarse barcos. José Miguel no tenía nada, empeñó las joyas de la Mercedita allá en Buenos Aires, y con esa plata nomás y sin saber inglés embarcó a Estados Unidos. Llegó a Anápolis, que está por ahí en la costa este, y él cuenta en su diario, porque él escribió un diario de su estancia en Estados Unidos, cuenta que llegó con la nieve hasta las rodillas y que no tenía ropa especiales para la nieve, que no tenía nada, que se sentía como desnudo. Qué cosa más terrible. Pero él tenía una suerte muy grande, como era tan agradable, era tan amigo de Poinsett, que estaba ahí, y de un Comodoro Porter. El Comodoro Porter era muy importante allá, era un almirante muy importante. Le consiguió a Carrera entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos. Se entrevistó con el presidente Madison. Pero el presidente Madison no le podía dar nada, porque Estados Unidos en ese minuto estaba en tratativas de comprar la Florida a España. Entonces no podía pelear contra España. Entonces Carrera no hallaba como a quién dirigirse, pero le presentaron los más acaudalados comerciantes de allá, a Aaron Burr,
todos los más ricos, pero quien le ayudó realmente fue alguien muy inesperado. Le presentaron a José Bonaparte, que se había, después de que Napoleón estaba preso en Santa Elena, José Bonaparte se había ido con mucho dinero y con una pequeña corte a Nueva York. Entonces, y se había comprado una provincia entera, que le decían el Olivo. Estaban todos los generales napoleónicos, los que habían luchado ahí. Carrera se hizo súper amigo de José Bonaparte, tanto que José Bonaparte le regaló una perrita. Entonces, y le dijo a sus generales Grouchy y otros que acompañaran a Carrera y que lo avalaran. Entonces Carrera fue a todos los astilleros a hablar por los barcos. Él venía a comprar barcos y no tenía plata, pero había aprendido inglés. Como en 3 meses había tomado un profesor. Es un genio. Y aprendió inglés y se entendía con la gente. Entonces Déjame hacer un paréntesis muy breve para contar una cosa que es súper importante también, porque no solo aprendió inglés, sino que en su diario escribe que lo invitan a integrarse a la logia. Y él dice, porque él no era de la logia, él no era masón, pero él dice que cree que le hace mejor servicio a Chile inscribiéndose en la logia. Y era evidente, porque ahí va a tener el apoyo de las logias norteamericanas, ¿ya?, para poder hacer esto, ¿ya? Y eso es un dato importante porque la gente dice, no, si también era masón, es distinto. Él lo hizo por conveniencia. Claro, es que lo escribe en su diario eso. Y él se inscribió en la logia de San Juan y fue recibido muy amablemente. Entonces, por eso en realidad pudo contactarse con todos estos magnates que eran muy acaudalados en general. Bueno, pero la ayuda no le llegó por ellos. No. Le llegó por Napoleón, que lo hizo por José Bonaparte, que lo hizo acompañar de estos generales de él a casi todas las cosas. Pero increíblemente, José Miguel Carrera en Estados Unidos visitó todos los diarios, todos los hospitales, todas las cárceles, las universidades. Increíble, porque él quería traer todas esas cosas hacia Chile. Y entonces, al final, una persona muy rica, que era el jefe de correos de allá, le dijo que le prestaba la plata al 100%, que todo a crédito, al 100%. Y Carrera aceptó y ahí pudo comprarse 5 barcos. Empezaron a inscribirse todos los militares y los marinos de West Point, que es una academia lo más famosa en todo el mundo, y todos los militares napoleónicos. Ahí está Brayer, que se vino con su hijo. Cortémosle un segundo. Se nota que es un líder muy grande, que podía siempre inspirar a la gente a seguir Sí. sus ideas. Increíble. Y Absolutamente. convencer de nada a hacer. En esto que te está contando hay una cosa notable, porque ¿te acuerdas que Ana María nos dice que en España, cuando está combatiendo contra Napoleón, la invasión napoleónica, Carrera cae herido en la batalla de Ocaña? En esa misma batalla, al frente, tiene un general francés de Napoleón, el general Michel Sylvestre Brayer, que en la misma batalla también es herido, incluso se lo da por muerto, ¿ya? Y no muere. Y lo encuentra después en Estados Unidos y terminan siendo amigos. Muchas batallas en España, y de hecho ganó todas las batallas él ganó, como yo sé. Sí. Fueron como 18 batallas, si no me equivoco. 18 batallas. No, 18 no es que la batallas. ganó, yo creo que muchas las iba perdiendo. O sea, el ejército las pierde. El ejército español estaba mal, el ejército napoleónico era casi No, imparable. imparable, en ese momento en Europa imparable. Pero ¿qué te parece esta cosa de la historia y de las vueltas de la vida? ¿Ah? Y él trajo a Brayer, que fue su enemigo en la batalla en España, con su hijo, lo trajo en uno de los barcos. Y trajo a muchos otros soldados napoleónicos que después brillaron aquí en Chile. Y bueno, él pudo traerse estos barcos y venían con la bandera chilena, fue nuestra primera flota, y trajo 30 artesanos que sabían todas las especialidades que él quería que se enseñaran acá. Por eso yo digo que maravilla pensar en eso, trajo 3 imprentas más. Él pensaba... No, él quería, traía imprentas, traía cosas para que Chile avanzara. Yo pienso, ¿qué prócer de América pensó en traer imprenta, en traer libros, en traer artesanos a su propio país? Aunque hubiese tenido oportunidad. No sé si Bolívar o Sucre
San Martín menos. San Martín quería conquistar, era un gran militar, eso no voy a decir, pero no tenía esa visión así como estratégica y de hacer avanzar un país. Eso es lo raro, lo curioso que tiene Carrera. Bueno, a Carrera, desgraciadamente, tuvo que parar en Buenos Aires, y el gobernador Pueyrredón, que era de la logia, le quitó los buques. Y lo cerraron. Y lo tomó preso. Dos de los buques formaron después la Escuadra Libertadora de Chile, y todas las armas se las incautó Pueyrredón y también las mandó para Chile, para libertar a Chile, al ejército de San Martín. Y aquí, Alicia, se produce una cosa de la historia que son esos... se llama el Pago de Chile, ¿eh? Tiene nombre, ¿ya? Que muchos de los próceres, la gente que defiende al país, los patriotas, el país le termina pagando mal de alguna manera. Y Carrera, que había sido nuestro primer presidente, ya viste, y todas las cosas que hizo, termina teniendo que huir prácticamente, Ana María. Sí, ahí en Buenos Aires, cuando le quitaron los buques, lo tomaron preso, y él se tuvo que tirar al agua, lo esperaba un bote, y lo trasladaron hasta Montevideo. La gente toda se pregunta, ¿por qué Montevideo, que está al otro lado del río de la Plata? Porque Montevideo pertenecía al reino de Portugal. Entonces no lo iban a perseguir ni los españoles, ni los argentinos, ni la logia, no, porque era otro reino. Y Carrera tuvo una gran amistad con el gobernador de Montevideo, que lo protegió muchísimo, y ahí puso una de las imprentas que se trajo 3 imprentas, y logró que las sacaran de los buques. Y unos amigos se las trajeron, y ahí puso la imprenta federal y el hurón, y él ahí hizo una cosa que no le perdonaron los masones. Ahí publicó los secretos masónicos. Entonces hay algunos masones ahora que dicen que Carrera se merecía la muerte por haber hecho eso. Lo escuché en una conferencia. Mira qué cosa más increíble. Bueno, Carrera no paró. Carrera se dio cuenta de que ahí en Montevideo, si él permanecía con la imprenta federal, era porque se quería suscribir a las ideas federales de Argentina, porque en Argentina había un gobierno central que estaba en Buenos Aires, y las provincias del norte, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Santa Fe, querían gobernarse a sí mismas como federadas, como Estados Unidos. Entonces, el gobierno central de Buenos Aires no le permitía independizarse a esas provincias. Entonces Carrera, como un estratega y un militar, se unió con los gobernadores federales, y con ellos marchó con su ejército y se tomó Buenos Aires 2 veces. Y no, es que es una cosa de sube y baja, increíble lo que hizo. Y ahí en Argentina se hizo el Tratado de Pilar, que es la base del federalismo argentino. De ahí viene que Argentina ahora es federal. Bueno, Carrera, aprovechando ese momento de éxito, le permitieron tener un ejército. Y él entonces decidió tratar de volver hacia Chile. Y le fueron estorbando el camino, porque no todos eran federales en ese trayecto. Y cuando aquí Bernardo O'Higgins, que gobernaba Chile, que era de la logia Lautaro, supo eso, mandó armas, hombres y dinero al gobernador de Mendoza para que combatiera las fuerzas de Carrera. O sea, algo increíble. Bueno, se nos olvidó decir que antes, en Mendoza, en el año 1817, habían fusilado a los 2 hermanos de José Miguel Carrera en Mendoza. Y porque sí, porque eran Carrera nomás. Y Bernardo O'Higgins envió una carta al papá de José Miguel Carrera pidiéndole que pagara todos los gastos de los hermanos, los gastos de las balas, del fusilamiento, de los testigos, y tengo la carta ahí. Y está firmada O'Higgins, para que sepan que lo firmó con su propia letra. Y esto significa que O'Higgins
tenía mando en Mendoza. ¿Sí? ¿Por qué? Si mataron a una persona en Mendoza, ¿por qué O'Higgins mandaba a cobrar acá? Que una cosa increíble. Eso demuestra que había una unión tan grande. Entonces, cuando ya José Miguel Carrera se acercaba hacia Mendoza, O'Higgins mandó toda clase de armas, dinero y de todo para que lo detuvieran. En realidad, Carrera ya se le fue deshaciendo su ejército porque ya eran demasiadas peripecias, y terminó siendo traicionado cerca de Mendoza y llevado a la cárcel ahí, y le hicieron un juicio así muy rápido, y que lo condenaba por tener ideas federales. Ahora Argentina es federal. Esa fue la condena oficial, digamos. Claro. No era fue no una era por excusa. eso. Claro, no era por eso. Total que Carrera tomó con mucha serenidad. Yo creo que ya estaba como cansado de tantas cosas, de tantas penalidades. Él apenas había podido ver a su hijita, a las cuales quería tanto. No conocía a su hijito, del cual sabía ya que tenía el quinto hijo hombre, y escribió en el sótano de Mendoza una carta preciosa a su mujer, en que le dice: mi muy querida y desgraciada Mercedes, ten la tranquilidad de escuchar que moriré esta mañana a las 11. Ahí estamos escribió en el sótano, y dice: lo único, no le tengo miedo a la muerte, pero lo único que me apena es dejarte a ti y a nuestros tiernos 5 hijos, sin amigos, en un país extraño. Pero más puede la providencia que los hombres. O sea, se lo encarga a Dios. Y ella no sé cuándo recibió esa carta, pero la recibió. Carrera marchó, pero tan sereno, iba saludando a la gente lo insultaba y él le hacía así. Un sacerdote lo llevaba y le decía: no sonría, rece y vaya rezando. Él dijo: yo tengo a Dios en mi corazón y no en los labios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Impresionante. Un hombre más valiente y con mucho honor. Sí. Hasta el último minuto de su qué linda vida. su carta. Sí, no, es impresionante. Yo creo que Carrera y sus hermanos son un ejemplo de unión de la familia, sí, de amor por su familia, por sus padres, su hermano, su mujer, sus hijos. Una cosa muy increíble, pero además que ese amor se lo daba a los demás, porque fíjate que uno de los gringos, uno de los que iba con él hasta la muerte, que se llamó Yates, escribió un libro sobre él. El tipógrafo que no alcanzó a acompañarlo ahí, el tipógrafo de aquí de Chile, quedó preso por culpa de él. Lo mandaron al Callao. Todos sus amigos morían por él. Manuel Rodríguez, que fue a defenderlo porque habían matado a los hermanos, eran capaces de morir por él. Y de escribir, después lo describían como era. Lo describían físicamente y lo describían como un hombre como tranquilo, como equilibrado, pero brillante. Todos dicen eso. Así que yo creo que es un ejemplo de familia, de amor a los demás y de amor a su patria. Y para ir concluyendo, Alicia, no termina con Carrera la historia, porque va a venir su nieto Ignacio Carrera Pinto, que se destaca en la Guerra del Pacífico de Chile contra Perú y Bolivia, y que va a morir en combate junto con todos 77 hombres de su batallón en la Concepción. Entonces fíjate la familia en el tiempo y en la historia, porque partimos de mucho antes en España, ¿cierto? Ya eran guerreros y soldados, y bueno, terminaron y siguen, porque todavía hay descendientes que están en la rama militar en Chile, en esto. Yo te quisiera pedir un tremendo favor. ¿Qué les dirías tú en rumano o en moldavo
sobre Carrera a los telespectadores que nos puedan ver de allá. Te damos toda la cámara ya, Alicia. Cuéntale un poquito Carrera en tu lengua natal. Voy a decir en ruso, Sí, en esta oportunidad, porque el rumano se parece muchísimo, pero en ruso voy a decir a la gente, говоря о Хосе Мигель Каррера, я бы хотела сказать, что это действительно человек с большим достоинством, который, несмотря на все препятствия в своей жизни, он смог достигнуть и смог сделать такие внедрения в Чили, которые стали основой реформ. Это удивительно, несмотря на все падения, он внес огромный вклад в историю, и его имя достойно, чтобы оно было вписано в историю золотыми буквами, и таких людей нужно чтить и вспоминать. Спасибо. Спасибо. Muchísimas gracias. Ana María, como siempre, un tremendo gusto estar contigo y haber hecho este nuevo programa sobre esta figura insigne para el país. Además, muy contento también de que nos hayas recibido una vez en tu casa. Te dejo unas últimas palabras para despedirte. Bueno, yo soy la que estoy agradecida de ti, de Alicia, de todo este equipo maravilloso que hay, tan profesional y tan encantador también, porque tengo que decirlo. Así que les doy las gracias y por todo el esfuerzo que han hecho, por venir acá, por transmitir, y espero que esta transmisión tenga eco en todo Chile, para que toda la gente, todos los jóvenes de todas las culturas diferentes, woke y progres y de todo, se den cuenta de que hay cosas más lindas que el dinero, más lindas que a veces la gente se limita a trabajar y no sabe para qué. Yo creo que tienen que tener una idea más grande, más linda, de ayudar a los demás, de amar a los demás, porque yo creo que amar a la patria viene después que uno se ama a sí mismo, ama a su alrededor, y ese amor se extiende a todos. Yo creo que falta mucho de ese amor que se extienda más hacia las personas. Ana María, muchísimas gracias. Y Alicia, tremendamente contento de haber hecho contigo este primer programa. Te adelanto que vas a conocer, porque está dentro de las rutas que vamos a hacer, el lugar de fusilamiento de José Miguel Carrera en Mendoza. Vamos a ir allí próximamente. Y entre muchos otros lugares que vamos a recorrer en el programa. Así que te dejo toda la cámara para que te despidas de los auditores y lo puedas hacer en el idioma que quieras. Yo voy a hacer en idioma, bueno, voy a hacer en español. Sí, pues. Me gustaría, en primer lugar, agradecer por recibirnos, por toda esta información increíble, por toda esta energía y por transmitir estas ideas adelante, porque yo creo que a la gente, porque es muy importante. Me tocaron mucho las últimas palabras que han dicho, que hay que pensar en grande, como hizo José Miguel Carrera. Me alegro que los familiares de mi José Miguel piensan igual, y estoy completamente de acuerdo con estas palabras, apoyo totalmente. Creo que toda la gente que tienen que enfocarse es en algo más grande y pensar de sí mismo, pero también pensar de otra persona, ayudar, apoyar y hacer unas reformas positivas como hizo José Miguel Carrera. Le agradecemos mucho por todos estos cambios positivos y es una tremenda orgullo y felicidad estar acá con ustedes. Gracias, Alicia. Impresionante. Muy contento de estar con ustedes dos. Ha sido un programa especial de Rutas de nuestra Geografía Sagrada, hoy día en el 239 aniversario del natalicio de uno de nuestros padres de la patria, don José Miguel Carrera. No se pierdan los programas que vienen en Rutas, no se vayan todavía del programa porque viene un especial que es los petrolíferos de Alicagüe y la historia de uno de los personajes que ya nombramos durante el programa, Michel Silvestre Breyer y su paso por Chile. Para los que no lo han visto, y a todos ustedes los esperamos en una transmisión próximamente junto a Alicia, que no va a ser la última vez que vamos a hacer cosas como esta, Alicia. Así que muchísimas gracias a las dos. Gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias, que estén muy bien.
RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, con el patrocinio de Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIVAM, Museo Nacional de Historia Natural, Museo Benjamín Vicuña Maquena, Museo Histórico y Arqueológico de Quillota, Museo Fonk de Viña del Mar, Instituto Geográfico Militar, Servicio Nacional de Turismo, Cernatur, Corporación Nacional Forestal, CONAF, Programa Explora de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICIT, Turismo Curacaví, Grupo Tacitas y Red Chilena de Amigos del Patrimonio se complacen en presentar Rutas de nuestra Geografía Sagrada. Un viaje en el tiempo y el espacio, hasta nuestros propios orígenes.